Luis. Ahora Bueno, escucho, sí, bajito, pero perdón escucho. perdón por los desperfectos técnicos, pero tuve que empezar en otra compu porque realmente no podía en la grande, así que me vine a la chiquita. Bueno, ya se presentó Julio, gracias José María por presentarlo, porque bueno, esas imprevisiones que a veces ocurren, ¿no es cierto? Bueno, la charla de hoy surgió de una decisión desde el año pasado, desde la Cátedra de Ética, desde el ISI, cuando tomé la materia para dictar, ¿no es cierto? De acá lo veo a mi predecesor, ¿no es cierto? Que me dijo, bueno, mira, hay mucha variedad de material, dice, por ahí cuesta un poquito ubicar todo el material para llevarlo a nuestra materia en sí, a nuestra profesión, que es la de corredores inmobiliarios. Tomando en cuenta a Santos cuando me lo dijo, tomando en cuenta que conocí a Julio en una reunión que tuvimos yo como presidenta del Tribunal de Ética, también Silvio, que está acá, lo veo presente, y Santos, fuimos en representación del colegio, ¿no es cierto?, y del Tribunal de Ética Santa Fe, a una reunión para comenzar a tener un espíritu en conjunto, una idea en común, y no tener divergencias o diferencias al momento de cómo pensar la ética o cómo pensar un código disciplinario, ¿no es cierto? Nosotros, todavía no entró Saúl, pero me prometió estar presente, uno de los autores o idearios de nuestro código, ¿no es cierto? Entonces, la idea surgió así, cuando tomo la cátedra el año pasado, tomé como base su manual de ética, que es específico para corredores públicos inmobiliarios. Marcó él un ítem a nivel latinoamericano, que no solo nacional, porque no lo había y ni lo hay todavía. Y no solo eso, sino que mi admiración fue más grande todavía cuando fue a nivel latinoamericano, empecé a darme cuenta que me preguntaban por ese manual. Y bueno, como ustedes escucharon hace un ratito que se hablaban entre José María y hay una nueva entidad, ¿no es cierto?, que es para la formación de inmobiliarios, de corredores inmobiliarios, a nivel no solo nacional, latinoamericano, sino que hay gente que incluso de Estados Unidos, o sea que vamos a hablar de un interés americano. Hoy hablábamos con Julio que el ítem es a nivel internacional, porque no existe otro manual específico de nuestra profesión. Entonces, ante semejante evento que tenemos, aprovechémoslo, vamos a sacarle el jugo a Julio y lo vamos a atiborrar de todas las preguntas que tengamos, aprovechando, ¿no es cierto? Y que incluso están alumnos del año pasado, que los invité específicamente, porque yo veo como deuda esto por esto del Zoom, el preciso momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y que va a seguir, porque ya estamos viendo que esto va a seguir. Entonces, bueno, no pospongamos más esto y aprovechemos este momento crucial que tenemos para conocerlo y para fijar una base. Me parece que es lo esencial que tengamos, una base y un ideario en común, para partir con esta profesión que quieren hacerla nueva, pero en realidad es una profesión vieja con nuevo nombre, ¿no es cierto? Bueno, sin más, Julio, te dejo para que comiences con el título que hemos empezado, porque muchas veces, a veces hablamos de ética, pero no sabemos, o no saben la mayoría, empezar a decir de qué ética, de qué hablamos cuando hablamos de ética para corredores públicos inmobiliarios. Largo ahora sí, ¿te parece? Sí. No, no te veo más, perdí la cámara. Ahora hay Ah, no, yo movimiento. estoy acá. Mirá que ¿Estás? me puse muy bonita para estar en cámara. Sí, Bueno, estoy, una cosa que yo no estoy. puedo hacer. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ética primero, no? O sea, cuando hablamos de ética hablamos del sentido de la vida. ¿Sí? A mí me gusta buscar siempre las raíces de las palabras para entender su verdadero significado, porque ahora y sobre todo en esta sociedad contemporánea se vacía de contenido para las palabras para darles otro significado y otras connotaciones. Y a mí me gusta seguir el proceso inverso, es decir, meterle contenido a las palabras. ¿Qué significan las palabras? ¿Cuál es el significado de la palabra? Y aquí es un tema importante que me parece ver este vocablo, si me permiten unos minutos de introducción, ver este vocablo de ética de dónde viene. Los antiguos griegos, aquellos que eran filósofos y aquellos que se manejaban en el teatro y que tienen esa vocación por la retórica, era una voluntad de verdad por un lado,
con los filósofos, y una voluntad de espectáculo, por otro lado, con aquellos que seguían la oratoria. Pero todos tenían una cuestión en común, que era el ethos, que originariamente entre el griego más antiguo de todos era lo que identificaba el hábitat donde dormía el animal. Era la cueva del oso, era el nido del pájaro, era el hábitat del animalito. Entonces eso se le llamaba ethos. Con la evolución de la lengua pasa a ser el ethos la ciudad que vivían los griegos, porque era el mismo concepto aplicado al ser humano. Entonces, el ethos era el griego, el ser griego, el estar donde estaba, y él pasó a ser también lo que nos identificaba, lo que eras. Eras de Grecia, eras en su momento con las ciudades-estados, eras de Atenas o eras de Esparta, pero ser ético era ser eso. Y ya en aquel tiempo se acuñaron las mismas sanciones para lo que era no ser ético. O sea, al que no se comportaba acorde a esos valores, esas normas que nos hacían ser lo que somos, es decir, en aquel entonces ser griego, hoy ser corredores inmobiliarios, primero se lo advertía, después se lo advertía en común, después se lo multaba y después se lo expulsaba de la comunidad, que son la gradación de sanciones que hoy tienen casi todos los códigos de ética. O sea, estamos hablando de 3.000 años atrás, pero estamos hablando de que eso que acuñado hace 3.000 años atrás, hoy es lo mismo. La ética es aquello que nos identifica y lo que nos hace ser lo que somos, como valores intangibles. Digamos, entonces, esos valores intangibles, como ser la justicia, la vida, la verdad, son esos valores que los profesionales profesamos. Entonces, los profesionales profesamos esos valores que le dan sentido a nuestra vida y que nos dan identidad. Identidad como personas primero, e identidad después como profesionales, porque profesamos un determinado valor. De esa manera los abogados profesan la justicia, los médicos profesan la vida, los periodistas profesan la verdad, por eso son profesionales, a diferencia de los demás. Podemos hablar qué profesamos los corredores inmobiliarios en algún momento, pero centrémonos en la ética. Entonces la ética es aquello que nos da identidad, aquello que nos identifica, aquello que nos hace ser felices, aquello que nos hace ser nosotros, aquello que nos permite decir nosotros somos nosotros. Naturalmente, una cuestión que está muy involucrada es el tema de la amistad. Yo soy amigo de aquel que es como yo, y le digo la verdad, y quiero que viva, y quiero que sea como yo. En definitiva, la ética, de alguna manera, para decirte Schweitzer, es no solo el sentido de la vida, es la misma la felicidad en sí misma. El sentido de la vida es la ética. Y por eso, ya en aquel entonces, Aristóteles dedica su libro Ética, el primero de la historia de la humanidad en este sentido, se lo dedica a su hijo, Nicómaco, y se llama el libro Ética Nicómaco. Es los valores que yo le quiero dejar a mi hijo. Y así sucesivamente a través de la historia tenemos cientos de miles de ejemplos en el cual, si hurgamos nosotros, somos nosotros los que hemos recibido la ética de nuestros padres y queremos transmitir la ética a nuestros hijos. Eso es la ética. Eso es lo que viene de la transmisión de la historia de la humanidad de una generación a otra generación. Freud, que no podía escribir un libro como Aristóteles, le deja a su hijo judío la Biblia. Y su hijo, el hijo Freud, Sigmund, le contesta a él al final de su vida, escribiendo Moisés y la religión monoteísta, contestándole al padre, mira, esto que vos me diste es así, pero transmite a su vez a su hijo esa evolución que el mismo Freud hizo sobre lo que su padre le había dejado. No nos damos cuenta, y tal vez siempre, cada vez que, sobre todo cuando somos jóvenes, pensamos que somos el último grito de la moda, el último eslabón de la cadena de la historia, y poco a poco, en la medida que avanza nuestra vida, nos vamos dando cuenta que somos un eslabón más y que tenemos que enganchar bien con el futuro eslabón, así como enganchamos con el eslabón anterior, y que tenemos que ser agradecidos de ese monito que decidió un día bajar del árbol y empezar a caminar en dos patitas, y aquel que golpeó dos piedras, hizo el fuego, y todo eso es lo que venimos recibiendo, y que tenemos que ser agradecidos con esa historia, y a su vez tenemos la responsabilidad de pasar esa historia, esos valores a nuestros hijos. Y los valores más importantes de los que pasamos son los valores intangibles.
Yo después, si quieren, les cuento mi vida personal porque fue así de mi padre. Pero creo que todos tenemos estos ejemplos. Los valores intangibles son los que permanecen siempre, son los que no se cambian por el patrimonio mayor o menor que la fortuna de la vida te puede dar o quitar. Son los valores que te permiten enfrentar inclusive ese infortunio y transformarlo nuevamente en una vida digna. Entonces, a ver, la ética es fundante en nuestra vida, tanto de nuestra persona en la relación con los demás, como es fundante en nuestra profesión, porque es el valor que profesamos y que la sociedad a través de una ley nos encomienda que los profesemos. Y por eso dice todas las leyes profesionales que cobrarán a partir de ahí honorarios, que es el honor por defender el valor abstracto, el valor intangible que se nos ha dado como profesionales para defenderlo. ¿Qué ocurre con los corredores inmobiliarios en particular? Esta es una profesión que recién nace una profesión cada 300 o 400 años. La más antigua fue la medicina y tuvo, por supuesto, el juramento sobre esos valores hipocráticos, de Hipócrates, también de allá de los griegos. Yo vengo del periodismo también, que se funda hacia finales de los 1500, con los barcos que llegaban a los puertos y empezaban a difundir las mercaderías que llegaban. El periodismo se profesionaliza en el 1700, 200 años después. Nosotros como americanos tenemos la primera ley que esboza un profesionalismo de corretaje inmobiliario en México hacia 1890. Llevamos, es decir, unos 130 años. No pensemos que esto se soluciona durante el transcurso de nuestra vida. Estamos en el nacimiento de esta profesión, pero también estamos como un bebé muy indefenso frente a muchas concepciones que van a destruir nuestra profesión si no cuidamos el bebé. Entonces, por eso es trascendental la ética en la profesión nuestra, porque los pueblos están dando leyes que quieren que esto se profesionalice, es decir, que haya un profesional que respete más allá de su rentabilidad los valores que la sociedad quiere que se profesen, fundamentalmente para dar a cada americano, voy a hablar de América como si fuera el planeta, pero es lo que conozco, un lugar en el mundo, su lugar en el mundo, porque es el derecho humano inalienable que tenemos que defender los corredores inmobiliarios. Dar a cada americano su lugar en el mundo donde pueda expresarse. Decía el escritor paraguayo Roa Bastos, pobre la de aquel pobre que no puede ni siquiera expresar su vida en la historia de la humanidad, porque tiene que lograr solamente conseguir el pan de cada día y ni siquiera tiene un lugar desde donde expresarse. Bueno, esa misión tenemos los corredores inmobiliarios, que todo el mundo tenga su lugar en el mundo, que toda persona tenga su lugar en el mundo para vivir, su lugar en el mundo para trabajar, su lugar en el mundo para expresar su amor por sus hijos, por su familia, pero también por la sociedad, en aquello que crea y que da a la sociedad. Entonces, este es el corredor inmobiliario del futuro que puede pervivir. El otro es un comerciante que necesariamente se lo van a llevar puestos, no solo las transnacionales, sino los modernos medios de comunicación. Entonces, estamos en una etapa fundante. O entendemos los valores trascendentes que fundan la profesión de estos valores, o simplemente vamos a ser comerciantes que vamos a ser puestos por la tecnología y las organizaciones comerciales. Entonces, si tomamos conciencia de la coyuntura, empezamos a trabajar por la profesión. Una profesión que se fundamenta en la ética. Porque no hay profesión que no tenga un juramento ético en su base. ¿Y qué jura? El periodista la verdad, el abogado la justicia, el médico la vida. Nosotros tenemos que profesar la concordia en el reparto de la tierra. Esto no es un invento de este viejo pelado. Lo dice el Código de Ética de la NAR en su preámbulo. De la NAR es la National Association of Realtors, o sea, nuestro similar de COFESI en Estados Unidos. Esto es lo que dice la NAR en su preámbulo. Entonces, y dice además, a continuación el preámbulo, del correcto e inteligente reparto de la tierra, entiéndanse esto como los valores reales, depende la supervivencia de nuestra democracia y de nuestra civilización. Hace 100 años atrás, en 2013, cuando se editó en 1913, cuando se editó el primer libro de ética de los norteamericanos, el primer código de ética, decía crecer y multiplicados y conquistar la tierra. Y vaya si lo hicieron los norteamericanos, conquistaron la tierra desde 1913 hasta hoy.
Pero esta reforma que data de 2016, que yo les comento, del correcto e inteligente reparto de la tierra depende la supervivencia de nuestra democracia y nuestra civilización, data de 2016. Y esto está marcando un camino. Ahora, nos marca un camino de profesionalización fundado en los valores intangibles, como todo profesional. La vida es un valor intangible, que hay que verla en la punta del bisturí en su momento. La verdad es un valor intangible, que hay que ver cuando uno escribe en un diario, en un periódico o en un programa de televisión. La justicia es un valor intangible, que hay que ver cómo lo lleva adelante uno en un juicio, en la elucidación del reparto de potencia e impotencia que es el derecho. Ahora, los corredores inmobiliarios, ¿tomamos conciencia de esto o seguimos siendo comerciantes y estamos solamente centrados en la tecnología y en el reparto del mercado y en ver cómo comercializamos nuestras mercancías? Y hasta el vocabulario nos condena si seguimos así. Entonces, esto para mí es la importancia de la ética para el corretaje inmobiliario. Lo que en otra profesión puede ser una necesidad fundante, para nosotros es una imperiosa necesidad de supervivencia como profesión. Y por eso no me canso de trabajar por esto. No por los corredores inmobiliarios que somos nosotros. Por los pueblos que están pidiendo que esto se profesionalice. Y este es el tema. Porque las leyes son expresiones populares. Y el hecho que haya surgido sin un contacto de superestructura entre México y Estados Unidos, digo las dos primeras leyes, y que después haya venido a la Argentina hacia 1940, repito para hacer la historia, México 1890, Estados Unidos 1913, Argentina con posterioridad, saltando a Ecuador y otros países que se fueron profesionalizando, son expresiones del pueblo que dice, señores, no se le puede dar a un comerciante el reparto de los lugares donde nosotros tenemos que vivir. Y yo creo que esto es lo trascendente. Yo creo que este lugar en el mundo que nosotros tenemos que proteger para nuestra gente, para nuestros pueblos, o los pueblos nos perciben como realmente los protectores de ese lugar, donde cada uno se expresa, o realmente vamos a pasar como comerciantes intrascendentes a lo largo de la historia. Y lo digo con todo respeto al comercio, ¿no? Pero entiéndase que hay una diferencia cualitativa. Antes cobrábamos comisiones y ahora recibimos honorarios. Estemos a la altura del honor que significa defender estos valores. Si entendemos esto, habremos dado un gran paso. Si no comprendemos esto, estamos probablemente muy cerca de los últimos años de los corredores inmobiliarios en América. Y nada, hablé mucho, no sé si de repente por ahí la pasión me hace atravesar el respeto, pero si tienen alguna pregunta con todo gusto, y si no yo sigo, puedo seguir hasta las 4 de la mañana si me traen café. No te escucho. ¿Será mío que no hay volumen? ¿Hola? Tenés cerrado el micrófono, Carolina. Carolina, abrí el micrófono. ¿Entendió? Está el audio. ¿Hola? ¿Yo tengo audio? Vos sí, pero ella no habla con el... Que me llame por teléfono, que me llame al celular. Carolina, estás muteada, tenés el audio apagado, corazón. Y ahí me subió la presión a 21, por eso tengo que bajar. Sí. Yo por mí sigo hasta las 4 de la mañana escuchando. Carolina, en el extremo... Pero usted es un amigo con usted, ya café, vino y asado. El micrófono. Bien. Silvio Rodríguez, pero este es un cantante. Julio capaz que se da cuenta ella que tiene el micrófono. Ahí alguien me llamó. Ahí va.
Bueno, no, pero bueno, sigo si quieren con alguna pregunta y si no, meto A ver, otro temita, ¿no? ahí me están escuchando todos. Ah, Sí, genial. ahora Ya me sí, están bajito escuchando. pero bien. Bueno, ahora sí. Estaba queriendo seguir el razonamiento tuyo, que esa pasión que estás diciéndonos, es la que intento trasladar a los nuevos alumnos, a los próximos profesionales y ya cuasi profesionales nuestros, porque a veces ellos lo llegan a ver como una ley muerta o como letra escrita pero muerta, como que no tiene vida, que no tiene vida propia. Y lo que intento explicarles más de una vez es que esto es algo que tal vez hay muchos que no lo van a intentar, no lo van a internacionalizar, ¿no es cierto? Pero sí esperamos que la nueva sangre, la nueva cepa, que todos los que vienen lo vayan entendiendo. ¿Me escuchan o se escucha muy bajo? Yo escucho Ah, bien. perfecto. Se La veo a escucha, profe. Angelina que me dice que sí y a varios. Por eso es que por ahí me entra el desespero, ¿no es cierto?, de que desde el Tribunal de Ética, donde sigo de presidenta aún, bueno, Julio ya lo ha sido varias veces y juez inclusive, a veces no entra el desespero de que hay un desconocimiento o como que han olvidado estas leyes o estos valores que son los que deberían estar, ¿no es cierto?, toda la profesión llena de ellos. Porque no solo como ley nacional, lo tenemos en la Constitución, sino en nuestros códigos de la profesión, de los distintos colegios que se han ido creando, y como código de disciplina inclusive. Por eso a mí siempre me llamó la atención cuando desde el momento que supe que existía un manual, ¿no es cierto?, ¿cómo fue el pensamiento tuyo para empezar a crear un manual de ética profesional para corredores públicos matriculados, para profesores, corredores públicos inmobiliarios? ¿Cuál fue lo que te llamó, más allá de la pasión que me estás diciendo, empezar a plasmarlo en letras? Nunca me habían hecho esa pregunta, está buena la génesis de esto. Yo fui, qué sé yo, a ver, trato de hacer una síntesis para no se me vaya largo, porque es una larga historia, pero una vez alguien me golpeó la puerta y me dijo, mire, usted pertenece a una comunidad de corredores inmobiliarios y lo que usted está haciendo está mal. Y ahí entendí yo de que hace 35 años atrás de esto, que estaba cometiendo falta, que cobraba lo que me parecía, que no había percibido que formaba parte de una comunidad de corredores inmobiliarios. Y entonces, bueno, pregunté cómo eran esas reglas y me atuve. Y era la Cámara, ni siquiera existía la profesionalización a través de la ley, la profesionalización legal. Y al poco tiempo, después de o sea que entré por la falta, no entré por la virtud. Y pasaron unos años, después me llamaron para integrar el Tribunal de Ética, porque me dijeron que nadie había tenido nunca un conflicto conmigo. Y esto era verdad, porque yo había entendido que formaba parte de una comunidad, igual que los griegos, igual que los antiguos griegos, y que tenía que respetar esas reglas, porque en definitiva, ¿de dónde sale la ética? Y en esto lo sigo Humberto Eco. Nace de la mirada del otro. Cuando yo miro al otro y veo en su mirada que es otro yo, que otro ser que está en esta vida y que se va a morir como yo, que va a sufrir como yo, que va a tener los problemas que tengo yo, empiezo a respetar al otro y el otro me empieza a personalizar. Si yo hago del otro un objeto, yo me hago una cosa. Si yo hago del otro una persona, yo me hago persona. Y de la misma manera, cuando veo un corredor inmobiliario me llama y me dice, mire, usted debería respetar las cosas, estoy en duda qué presidente de ética fue, había dos importantes. La cuestión es que yo empecé a respetar las reglas, porque respetaba a los otros. Y un buen día me convocaron al Tribunal de Ética. Y bueno, redactaba bien, entonces en poco tiempo fui secretario y después presidente. Y así estuve más o menos unos 15 años en el Tribunal de Ética de la Cámara de Empresas Inmobiliarias, que era en aquel momento, de Rosario. Y en un momento se había generado toda una elaboración respecto a los casos que se presentaban,
y esa elaboración me daba pena que se perdiera, quedaba en una sentencia archivada en la Cámara y no la iba a ver nunca más nadie, como creo que no las han visto. De ahí la primera sentencia de una transnacional la tuvimos ahí. Y me pareció que esto había que escribirlo. Y al poco tiempo el presidente, ya viejo y cansado y hoy fallecido, me dijo, mirá, hay momentos que me siento superado, vos sos el próximo presidente. Yo le dije, no, yo me sentía muy joven para que se ejerciera ese cargo. Le dije, vamos a inventar una vicepresidencia, porque vos estás cansado, pero yo te ayudo. Voy a inventar como que yo soy un semi-vicepresidente, que no existía ese cargo. Y me quedé ahí como semi-vicepresidente y redactaba todo y pensaba las capas. Ahí me pusieron, después fui presidente y me pusieron un secretario muy hincha, que me corregía todo, mientras que el otro me decían, excelente, está bárbaro, este me corregía todo, y fue bárbaro, y fue mi secretario que me acompañó como primer presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios cuando se forma el colegio, y nada, que me acompañó después en toda la trayectoria que hizo a todos lados, a Estados Unidos, a todos los lugares a los que viajé, y somos grandes amigos, porque me corrige como un buen amigo todos los errores que yo tengo, porque digamos, uno parte a la ética desde la falta, no parte desde la virtud. O sea, entonces yo creo que esto me llevó a escribir todo aquello que elaborábamos en conjunto en el Tribunal de Ética, donde operábamos siempre, y esta es una cosa que pongo en el libro, por unanimidad. Si había alguien que inflaba la nariz un poquito, como que algo no le cerraba, había que seguirlo charlando hasta que entendiéramos cuál era el fondo de la cuestión. Y esto se seguía conversando hasta que llega, porque la ética es unánime. Unánime viene de una sola alma. La ley ética no está escrita en el manual de ética, ni está escrita en el código de ética. Está escrita en nuestro corazón. Y cuando tenemos que analizar un tema para ver si algo es bueno o es malo, una conducta es buena o es mala, lo tenemos que confrontar con nuestro corazón. Múltiples veces armábamos una sentencia y al poco tiempo, y a veces al día siguiente a la mañana, me llamaba un juez y me decía, mirá, hay algo que no me cierra en la sentencia. Y nos reunimos de nuevo a revisar la sentencia hasta que hubiera unanimidad, porque la unanimidad te garantiza la sentencia. Si no hay unanimidad hay algo raro. Y esto no es una imposición, es algo que surge del corazón. Para los creyentes dice San Pablo que esta ley está escrita en el corazón de cada hombre. Entonces estamos expresando lo que está en el corazón. Yo suelo decir en mis conferencias que yo vendo agua, pero que sabe dónde está el río no me viene a comprar agua. Y el agua lo tienen en el corazón, la ética está en el corazón de cada uno. Entonces así empecé a escribir el libro de ética. Cuando quise escribir el libro de ética me di cuenta que había otros libros de ética en el país. Y vi primero el de San Juan, y ahí empecé a buscar el de Tucumán, el de Buenos Aires, el de este y lo otro. Cuando me di cuenta, estaba armando un manual de ética. Estaba diciendo primero qué es la ética que le conté. Estaba diciendo después cómo decían los temas fundamentales de ética, los distintos códigos de ética de la Argentina. Y en ese entonces estábamos en la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y propuse el libro. Era de Rosario comparando. Y me dijeron, no, hacelo a nivel nacional. Y entonces metí todos los códigos de ética de la Argentina. Cuando salimos así, fuimos a FIRA, a la SILA, bueno, me invitaron a dar conferencia en Ecuador y ahí vi los códigos de honor, se les llaman ellos, que son maravillosos, más allá de lo que pasó después en la historia. Y entonces me puse a comparar a nivel americano y me di cuenta, tomé conciencia del nivel continental y de las aspiraciones populares respecto a los corredores inmobiliarios. Y así como un día se generaron los médicos, porque los seres humanos se dieron cuenta que necesitaban a alguien que profesara la vida, por sobre todas las otras cosas, acá los pueblos de América se dan cuenta que hay alguien que tiene que profesar la paz en el reparto de la tierra, y están buscando un profesional. ¿Le vamos a dar la respuesta en el nivel que quieren? ¿O vamos a comerciar con sus necesidades? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando llegue la segunda pregunta, por lo menos que yo me hago y la comparto con ustedes con gran duda, cuando llegue el último momento de nuestras vidas, como dice Pablo Neruda, ¿qué querremos haber hecho? ¿Haber sido comerciantes con las necesidades de la gente?
o haber sido profesionales que profesamos la paz en la distribución de la tierra. El compartir el pan entre hermanos, el compartir el lugar, el hábitat, el espacio de supervivencia entre hermanos. Cuando di las conferencias en Paraguay, y de ahí iba a Brasil, pasé por la triple frontera, y encontré escrito en 3 idiomas, en Foz de Iguazú en realidad, y me llamó mucho la atención. Estaba escrito en guaraní, estaba escrito en portugués y estaba escrito en español, en castellano. Y decía, tenemos muchas madres, pero somos todos hermanos. Yo pregunto, ¿dónde están las fronteras frente a esto? ¿Qué diferencia hay entre los paraguayos, los uruguayos, los brasileños del sur, los brasileños del norte, los venezolanos, los peruanos? Si nos pasa todo lo mismo. Entonces la ética arrastra la frontera. Y se lleva puesto, no existe la frontera. Entonces, a partir de ahí, el manual de ética, que fue un manual de ética argentino, y que sí, llegó a Europa, están en España, digamos, me hacen consultas más. Un profesor de corredor inmobiliario de España me mandó sus libros, en cambio por el mío. Digamos, no nos damos cuenta de que todos tenemos que compartir este espacio bendito que es nuestra América con todos los corredores. Yo le estoy hablando a ustedes, hermanos de Entre Ríos. Como le hablé a los hermanos ecuatorianos, los hermanos paraguayos, los hermanos de cualquier lugar. ¿No nos pasa lo mismo? Entonces, hay una decisión fundante de la profesión. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir por los demás y por los valores de todos? ¿O voy a vivir por el valor individual de mi renta a fin de mes? Ahora, cuando llegue el final de nuestra vida, tenemos claro que la respuesta es distinta, y como dice Pablo Neruda, o Neftalí Reyes, como le que por su verdadero nombre, como quieran decir, cuando llegue ese momento final de nuestras vidas, será la más feliz o la más infeliz de nuestras horas, si habremos dado la respuesta válida para nuestra verdadera dimensión del ser. Entonces, pensemos bien, ¿qué queremos ser? ¿Profesionales? Cuando se nos está demandando los pueblos por leyes que seamos profesionales y que cobremos honorarios, ¿o vamos a ser comerciantes que vamos a pensar en la renta y en los mejores negocios? Y ser tiburones de los negocios. Me perdona algún amigo mexicano que no escuche nunca esto. ¿Vamos a ser tiburones de los negocios? ¿Vamos a ser águilas de venta? La respuesta se la tiene que dar cada uno. Seguramente en cualquier profesión hay de los dos. Pero ¿vieron cuando se dice de un médico que es un comerciante? ¿Qué se le dice? Entonces, que no se diga de nosotros somos comerciantes. Que se diga somos profesionales y que nos hicimos acreedores al honor de recibir algo por haber defendido un valor. Entonces, esta es lo que la ética pone en blanco o negro. Esta es la decisión fundante de una profesión. Pero acá estamos con un bebé de 130 años. Los médicos tienen 3.000 años. Los periodistas tienen 600 años. Nosotros estamos con un bebé de 130 años. Por eso mi pelea y mi pasión. Porque es un bebé, aunque tenga 130 años. Entonces, ¿qué vamos a defender y qué vamos a hacer? O tomamos conciencia. ¿Vieron un poco aquellos que están en Caspi lo que pasó con Caspi? Y de repente un estallido. ¿Por qué? ¿Por el feo pelado este? No. Porque realmente estaba diciendo, tomemos conciencia de que somos americanos antes que argentinos, brasileños, ecuatorianos, peruanos, y que sobre todas las cosas somos profesionales. Porque médicos se llaman médicos sin fronteras, porque van a curar en cualquier lado. Mi abuelo fue médico en la Primera Guerra. Estaba sojuzgado, era sirio, estaban sojuzgados por los turcos. Lo conchavaron el ejército turco y curó a los turcos. Lo tomaron prisionero los ingleses y curó a los ingleses. Porque está más allá y los turcos eran los enemigos de los sirios. Curó a sus enemigos. Después de curar a sus enemigos, lo tomaron prisionero a los enemigos de sus enemigos. Y curó a los enemigos de los enemigos. Porque es un profesional. Entonces, hay mucho por hacer por este bebé de 130 años. Ahora, o nos ponemos en el camino de la grandeza personal, espiritual, o nos quedamos en la historia
y nos va a llevar puesta la historia, porque funcionalmente el comercio, y ya lo han estudiado los economistas, como profesión así del tipo comercial, no va a tener futuro. Ya lo saben, lo han dicho varios futurólogos de esto. Entonces, vuelvo a repetir, no me interesa el futuro de los corredores inmobiliarios, y perdónenme que sea duro, me interesa el futuro de la gente que se queda sin el profesional. Y esto es ahí el drama, porque es el drama de nuestra gente. Y alguna vez nos tendremos que dar cuenta que el drama de nuestra gente es nuestro drama. Me fui un poco de madre, pero bueno. Sí. Creo que hemos tenido un buen desarrollo con 2 preguntas. Pregunto a los demás participantes, preguntas que quieran hacerle a Julio. ¿Se escucha? Yo sí. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Muchas gracias, Servando. ¿Alguna pregunta de los alumnos que quieran hacerle al autor y a nuestro colega corredor inmobiliario? A ver, sigo yo, si no. ¿Cómo? No, ahora no me oís vos, me parece, Julio. A mis colegas, ¿alguna pregunta para el disertante? Yo solo felicitarlo por la explicación magistral que hizo, porque siempre hablamos de que estamos dentro de las actividades o profesiones destinadas a desaparecer. Él lo explicó claramente, que estamos caminando en el filo de la cornisa en eso, o tomamos el verdadero camino de la profesión, o ya peleamos contra la franquicia, pero son monstruos. Ahora viene Mercado Libre y hay montones de sistemas que nos van arrasando, nos van pasando por arriba. Y si nos mantenemos, si no nos damos cuenta cuál es el camino que tenemos que tomar, coincido plenamente con él de que nuestra profesión va a desaparecer. Ahora, si tomamos el camino correcto y el de ser una verdadera y auténtica profesión ejercida con honor, sí, por supuesto que sí. Eso significa un montón de responsabilidades para los dirigentes, ¿no? Si no hay una pregunta de los alumnos, yo quiero hablar o conversar, digamos, con José María sobre esto que acaba de decir, aparte con el valor que tienen las palabras de José María. Digo, por su trayectoria histórica y personal y su conducta, que ustedes conocen casi mejor que yo, seguramente. Sí, es una cuestión de vida o muerte de la profesión. Es una cuestión de vida o muerte. Ojalá por eso la pasión mía, si no ya estaría jubilado. Estoy mirando más boxes que la bandera cuadro. Pero es necesario entender que además en esa vocación de altruista de la gente está nuestra vocación de vivir por algo que valga la pena vivir. La vida se nos va igual, la vida se nos gasta igual. El tema es por qué vamos a invertir esa vida, por qué vamos a gastar la inversión que tenemos todos los días. ¿Por una cosa que valga la pena en la historia o por una cosa coyuntural? Porque también está el análisis personal mío. ¿Por qué quiero vivir? ¿Cuál es el sentido? Diría Víctor Frank, ¿no?, que su logoterapia le pregunta al paciente, lo primero que le pregunta, ¿por qué no te suicidas? Para que el otro responda cuál es el motivo de su vida. ¿No? Está bien, él había vivido los campos de concentración, pero era directo. ¿Por qué no te suicidas? Y en la respuesta está, ¿no? Si la profesión esta justifica, yo no me suicido porque quiero que todos mi gente tenga un lugar donde se pueda expresar, de que no viva en la miseria, de que no viva en la indigencia, de que tenga un lugar en el mundo donde pueda trabajar, donde pueda expresar su amor por los demás, donde pueda expresar su solidaridad, donde pueda expresar su amistad, bueno, este es un sentido de la vida. Este es un por qué vivir. Y eso es la profesión, como la de un médico, como la de cualquier otro profesional. Y tenemos que definir esto.
No va más el verso si caí en el engaño de que es una carrera corta con rápida salida laboral. Dejémonos de joder con esto. Porque eso es lo que va a desaparecer. Basta de romper la paciencia con decir esto es rápido, se te va la vida en una profesión. Tenés que aprender de nuevo la profesión. Todos los años tenés que aprender de nuevo la profesión, como lo aprende un médico, como lo aprende el periodista, como lo aprende cualquier otro profesional. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto. Si que te queremos tener profesionales, necesitamos hoy los héroes fundacionales. Y hablando de héroe fundacional, lo que dijo San Martín, será lo que deba ser, y acá más que nunca, o no será nada. Y en la profesión, o vas a ser profesional o vas a desaparecer como comerciante. Entonces, si le queremos dejar algo a nuestros hijos, porque muchos son empresas familiares, seamos conscientes de esto. Yo llamé a algunos colegas éticos y le digo, ¿por qué no te sumaste a Caspi? Porque ya estoy viejo, tengo 80 años, y tus hijos, y no sé, pero a ver, carajo, lo están mandando al suicidio, ¿me entendiste? No, no me di cuenta. A ver, los ojos bien abiertos, porque esta es como una batalla central para nuestra profesión en América. Ecuador estaba mucho más adelante que nosotros. Las transnacionales lo barrieron. Están mucho más atrás. ¿Vieron cuántos se sumaron a Caspi? ¿Saben por qué? Porque nosotros le tiramos una manguera de oxígeno. ¿Me entienden? O sea, entonces, esto es importante para alguien que está mucho más avanzado y de repente se encontró atrás. Y ahora los jóvenes, si me permiten, que primero que tienen que hablar, carajo, porque tienen que salir a la palestra. Perdónenme, pero se lo digo como abuelo o bisabuelo. No se pueden quedar ahí. Pero quiero decir a ustedes, el sentido de nuestro trabajo son ustedes. Porque si ustedes nos llevan adelante estas banderas, no tiene sentido que nosotros sigamos peleando también. Entonces, o los veteranos, o los jóvenes nos siguen, dispuestos a que cuando caigamos nosotros levantan esa bandera, o no vale la pena nuestra pelea. Pongámoslo en claro. Entonces, si entraron para hacer una carrera corta de rápida salida laboral, amigos, están equivocados. Y que me perdonen todas las facultades, que están compitiendo entre sí por hacerse la más cortita posible para que entren ahí a la carrera más cortita posible y más rápida. Pedazo de ciegos, no se dan cuenta que una profesión es para la vida, no es para 3 años. Esto es lo que hay que tomar conciencia. Bueno, con José María ya hemos compartido, ¿no? Necesitamos la carrera de grado, necesitamos el título único, necesitamos tantas cosas que ya hemos hablado, estamos peleando por los mismos valores, estamos peleando con las mismas banderas. Qué bueno escuchar esas palabras, Julio. Diego Yáñez te habla de Chajarí. La verdad que hace mucho tiempo, con varios colegas, venimos compartiendo estas inquietudes, y me alegro muchísimo que haya alguien que las diga públicamente, porque esto evidentemente me hace acordar a una pequeña... Perdón por la intromisión, ¿no? Pero quería resaltar este comentario. No, al contrario, gracias por la intromisión. Me hace acordar a una vieja fábula, que es un cuento, una ilusión, que dice que en una época vino una ola de frío muy importante y todos los erizos, los puercoespines, mejor dicho, son no erizos, de todo el mundo migraron hacia una sola cueva. Cuando se fueron sometiendo en la misma cueva, ¿qué pasaba? Entre los mismos se pinchaban, ¿correcto? Sus espinas. Aquí que algunos no aguantaron y salieron. Esos se murieron. Otros se soportaron esos pequeños pinchazos, esas pequeñas molestias que da, en este caso, nuestra profesión, nuestras obligaciones, para hacer la comparación, y son los únicos que siguieron vivos y sobrevivieron.
Entonces, me parece muy bueno el énfasis y hasta el tono que le estás poniendo, porque uno escucha permanentemente, a mí me ha tocado atender colegas recibidos en una facultad muy nombrada, que es a distancia, y resulta que me dicen, mirá, Diego, yo necesito trabajar gratis, pero que me enseñes a hacer un contrato, pues no tengo ni idea. Pero a todo el mundo le venden la ilusión, recibite que ser corredor inmobiliario es una mina de oro. Y le están vendiendo un buzón, porque no le están dando valores éticos, valga la redundancia del tema que estamos hablando, de qué significa ser un corredor inmobiliario. Es mucho más que eso. No ser un pícaro bárbaro para hacer un negocio. No es eso. Es mucho más. Me recordás que en los fundamentos del primer código de ética de NAR, el del de 1913, decía justamente eso. Decía que entre los fundamentos de la creación de la profesión en los Estados Unidos, que era para que los pícaros no engañen a la población. Entonces se necesitaba tener profesionales que respetaran el código de ética que estaban editando para que los pícaros no engañen a la profesión, justamente la reversa. Claro. Correcto, totalmente. Entonces, eso entonces. Lo fundante de la profesión en 1913 Estados Unidos. No estamos hablando de la Argentina. En ese momento nosotros, te imaginas, todavía no existía ni la posibilidad de una ley acá. Entonces, sabemos de qué estamos hablando. Tenemos la responsabilidad histórica de llevarla adelante con esta carga, si vos querés, de emoción y de pasión por la historia humana. Entonces, Claro. o cada uno entiende que su escritorio es una trinchera en un amplio campo de batalla por la profesión, o esta profesión, como bien decía José María, y firmamos, se nos va. Porque lo otro que están enseñando a hacer, águilas de venta, tiburones a ver, no van a resistir las organizaciones comerciales tal como viene en la sociedad inmediatamente futura. Con lo cual nuestra profesión tiene, a lo sumo, 15 años de supervivencia. A lo sumo. No tiene sentido que instruya a mi hija para que siga en esto. Entonces, la pasión con está... el cambio... ¿Hola? Sí, yo decía que con el cambio tecnológico que hay hoy en día y la informatización de todo, redes sociales, no me animaría a decir 15 años, lamentablemente. Exageré, es verdad. Fui optimista. Oh, ahora, tengamos en generoso. cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos una cuestión que nos nutre, que es la gente, que es los pueblos. Aquí en la Argentina no somos paso obligado, la gente nos elige. Y la gente nos elige por el contacto personal, porque somos humanos con humanos. La sistematización de algo elemental para el ser humano, como es su lugar en el mundo, su hábitat, su espacio, necesita otro ser humano que lo comprenda. Y ese es el fundamento de nuestra profesión. Nuestros clientes nos nutren. Entonces, si nos apoyamos en esto, y somos profesionales que nos apoyamos en nuestra gente, no es la gran empresa, no es el MLS, ¿sabe lo que es? El Multilisting Service de Estados Unidos. Es el profesional que está actuando. O sea, o comprendemos esto y formamos estos profesionales o nos vamos de madre. Y tenemos enfrente las estructuras universitarias que no nos apoyan, las estructuras comerciales que no nos apoyan, las transnacionales que la tenemos como enemigos directos. Y tenemos esta versión intelectual de que esto es un comercio. Y si la gente percibe esto, como dicen los chicos, estamos al horno. Ahora, si se sigue nutriendo la arteria con nuestra gente, que valora al ser humano que lo escucha, que entiende al vendedor que a último momento tuvo miedo, aunque esté todo acordado, y que a pesar de eso lo comprende, que comprende al ser humano con sus emociones, con su relación objetal con los inmuebles en los cuales habita y vive y necesita, entonces sí la profesión tiene una oportunidad de seguir vivo en el siglo que viene. Buenas tardes, Julio.
Me presento, yo soy Miriam Evangelina Ricard, soy la rectora del Instituto Superior de Corretaje Inmobiliario, trabajo con Carolina, fui convocada por José María. Volviendo un poco a esto de la profesionalización, yo no pertenezco a la profesión de corredor público inmobiliario, soy docente, por eso estoy en el cargo, y estoy encargada de gestionar y de hacer lo mejor para nuestros estudiantes, y que nuestros estudiantes hoy están acá escuchando, y me parece tan importante lo que usted está transmitiendo en cuanto al conocimiento que nosotros queremos brindarles y a la formación que estamos buscando para nuestros egresados. ¿Cómo podemos competir por ahí con estas universidades donde están ofreciendo una carrera de 2 años, con 3 títulos, y donde se toma solamente un examen final que es multiple choice, cuando nosotros, y bueno, por ahí nuestros estudiantes mismos nos dicen, pero es más fácil en otra universidad y obtienen el mismo título y se matriculan igual? Bueno, justamente hablamos de esto, de la ética, de que tal vez, que si yo voy a una universidad porque es más fácil y porque voy a tener solamente un examen múltiple opción, y que cuando salgo no sé nada, porque realmente muchos aprueban suerte, y bueno, aprueban porque el múltiple choice les dio positivo, y nosotros estamos impartiendo conocimientos, hacemos prácticas, los sacamos a nuestros alumnos al campo laboral real, tenemos una cantidad de materias que tienen relación con áreas contables, con áreas de derecho, con negociación, con informática. Es decir, que estamos tratando de brindar una formación sistemática, moderna, completa, pero a veces nos cuesta esto, competir con una universidad que me está haciendo algo mucho más fácil, donde no tengo que estudiar, simplemente por ahí elegir alguna opción, la que me parezca más correcta, y acierto, y con eso obtengo el título. Por eso me parece, y agradezco, realmente me parece sustanciosa y enriquecedora esta charla para nuestros alumnos que han elegido la formación en un instituto que realmente quiere brindar una formación de calidad, y que la profesión continúe, ¿sí? Continúe y sea esto realmente una profesión. Así que bueno, de mi parte agradezco un montón los conocimientos que usted nos está brindando, realmente me parece muy enriquecedora, y por ahí si nuestros alumnos quieren participar y hacer algunas preguntas, me parece excelente la idea. Gracias. Gracias a vos, Miriam. Quiero decirte, no te olvides nunca que yo vendo agua de río, pero el río pasa por tu corazón. Segundo, la batalla concreta que vos planteás es una batalla muy difícil, que tiene que encarar, y yo lo asumo como propio, porque fue el primero que dije el término COFESI en la República Argentina, y por eso fui expulsado prácticamente de FIRA. Me degradaron así como Dreyfus, en una reunión grande, y tras cartón, a los 3 meses, 3 o 4 meses, surgió COFESI con ese nombre. No porque yo lo haya naturalmente visto, era porque era el imperio de las circunstancias. De la misma manera, así como me siento cofundador de COFESI, digamos, más allá de que esto tenía precedentes y un origen de otro lado, y respeto mucho ese esfuerzo, es COFESI hoy quien tiene la responsabilidad de llevar adelante la coordinación de los colegios a nivel nacional, de manera tal de presentar ante el Ministerio de Educación las condiciones básicas para una carrera de un profesional. Entonces, yo lo he discutido esto y he recibido una respuesta de la principal provincia de la Argentina, diciendo que bueno, que esto lleva muchos años, es cierto. Lleva 10 años. Yo dije, yo estoy luchando por algo que no voy a ver. Pero tenemos que decir, los 10 años, el año que viene van a ser 10, y el otro año van a ser 10, si no empiezo. Si este año empiezo, el año que viene son 9, y el otro año son 8, y el otro año son 7. Pero tengo que empezar hoy. Como quien siembra, si querés pino, sembralo y a los 3 años tenés el pino. Pero si querés roble, sembralo y lo cosechará tu hijo, lo cortará tu hijo. A ver, pero vale más el roble que el pino. Y acá necesitamos roble. Es la hora de sembrar para el futuro.
es la hora de sembrar, y entonces COFESI tiene que amalgamar la organización de los colegios que se presenten como conjunto al Ministerio de Educación para reclamar la carrera de grado y el título único. Dificultades que son propias de la Argentina. En Ecuador y Brasil este problema no existe, digamos, son todos corredores de móviles en Brasil y corredores de bienes reales en Ecuador. Acá tenemos 3 o 4 títulos que están dando vuelta, y todo en conjunto de las distintas universidades, aparte de los títulos ómnibus que se dan de martillero, corredor público, tasador de obras de arte, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el gobierno también toma nota de lo que los profesionales como egresados plantean, y por eso hacía falta la herramienta de COFESI. Y por eso digo, no es por hablar de mí, digamos, ni ser autorreferencial, pero me inmolé yo personalmente, institucionalmente, hoy no tengo ningún cargo, para que se pudiese fundar COFESI. El Colegio Rosario pasó al otro lugar, y ahí se forma COFESI, consolidando Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Todavía recuerdo un llamado a Armando Pepe un día domingo, porque después que me había dicho que era imposible, me llamó diciendo es la hora de la unidad, y titulé el periódico de Rosario, es la hora de la unidad, y salió COFESI, en San Luis. Ahora es necesario que COFESI cumpla con su misión, y una de las principales misiones de COFESI es conseguir la carrera de grado con título único. Y carrera de grado implica un nivel muy superior al que estamos planteando. Pero bueno, vuelvo a repetir, es una guerra de guerrillas de resultado incierto. Perdón, Julio, y de la mano de esa carrera de grado que es indispensable, creo que el caballito de batalla o la llave maestra debe ser la verdad. Decir a todo el mundo la verdad, porque de lo contrario estamos vendiendo cortinas de humo para una profesión que tiende a desaparecer. Tal cual. De la otra manera. ¿Ah? Tal cual. Por eso es misión nuestra, la de los mayores, señalar cuál es el objetivo de la batalla. Por eso lo grito, por eso estoy apasionado por eso, para ver cuál es el objetivo. Porque si vemos el objetivo claro y apuntamos todos para allá, y entendemos los mayores que hay que decirlo con la verdad, como vos acabas de decir, y decirlo con la precisión de los objetivos, y los jóvenes entienden que esta pelea es por ellos, y que por lo tanto se tienen que sumar por la pelea, como los esclavos libertos se sumaron a la campaña libertadora de San Martín, bueno, que era por su propia vida. Y si los chicos creen que con el título universitario, dado por estas universidades que completan este tipo de carrerita, le están dando la posibilidad de vivir rápido toda la vida, pues date cuenta que te engañaron. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Ahora, convengamos tampoco. O sea, convengamos tampoco. Nosotros también venimos de la nada. Por lo menos ellas tienen algunos elementos de formación. Pero vamos que son insuficientes. No bastan hoy 2 mulas para cruzar los Andes. Hacen falta más. Y entonces digámosle la verdad a los chicos y que comprendan que esta lucha es por ellos, aparte de por nuestra gente, los que nos nutren todos los días en nuestras oficinas. Porque esta es la historia. O estamos a la altura de la historia, o no nos pongamos arriba del caballo. Perdónenme un poco la pasión, a veces me voy de madre con esto, pero Jorge Rutter nos está poniendo acá escrito en el chat, dice, buenas tardes, sería bueno anunciar algunos ejemplos entre colegas de cómo ser ético. Imagino, sí, que es por los distintos casos que a todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Pero pienso, ¿queréis hablar, Jorge? Hola, buenas tardes. Sí, básicamente era para consultar eso y que por ahí, obviamente, uno sabe que por ahí ser ético, pero sería bueno si por ahí tiene Julio unos ejemplos que dar respecto a cómo actuar entre colegas, sería bueno, sería gratificante, digamos. Eso.
cómo actuar entre colegas. Hay muchas normas que lo marcan, ¿no? Las obligaciones de la ética son 4 niveles, una con nuestra sociedad, digamos, de otro rango, otra con el colegio, pero la fundamental es que también es con los colegas. O sea, en este trato del colega, un poco me remito a la frase de Eco, ¿no? Cuando una persona mira a otra y se da cuenta que es otro yo y que tiene todas las dificultades, no trates al otro como no querés ser tratado. O mejor, lo positivo del cristianismo en la civilización, hacele al otro lo que vos querés que te haga. Si te traen una propiedad de administración que tenía otra, llamalo por teléfono y decirle está todo terminado, ¿te parece bien que intervenga? Si ves un cartel de otro colgado, no intervengas en la operación. ¿Cuántas normas derivan de una sola? Trata al otro como querrías vos ser tratado. Entonces ahí nos centramos en el respeto por el otro, fundamental. No opinar sobre lo que está opinando el otro, porque si le confiaron al otro, no creer que ganar un cliente es ser mejor profesional, es perder profesionalidad. Cuando el otro cliente se lo está sacando al otro colega. La competencia es respetar las tablas de aranceles. Todo esto hace que estos temas tienen que ser secundarios porque la sociedad está esperando de nosotros una respuesta concreta hacia la sociedad. No que estemos peleando entre nosotros. Nadie conquista un mercado. A mí no me gusta la palabra competitividad, porque implica que estoy compitiendo con mi cliente y yo contigo no compito. Y si estuviera en Entre Ríos tampoco compito. Yo afirmo mi identidad desde mi carisma, de mi forma de ser, desde mi gana de... Y vos afirmás la tuya, que habrá clientes para vos y clientes para mí. Y esto no significa competencia, significa complementación. Porque mi cliente que vende una propiedad, vos podés tener el cliente que la compra. Y esto es lo que espera la gente de nosotros, que trabajemos juntos. Como espera de un médico, si vos te vas a atender, de que el anestesista trabaje junto con el médico que opera, que trabajó junto con el bioquímico que te hizo los análisis. No ocurre en competencia, hay concurrencia. Si yo necesito un inversor que vendió acá 4 departamentos y quiere un campo, lo llamo a Julio y le paso el cliente a Julio. A ver, la sociedad no está esperando entre nosotros competencia. La sociedad, y si la espera mal por alienados. Lo que está esperando del profesional es la cooperación entre profesionales para solucionar sus problemas, que son los problemas de hábitat, laborales, de todo tipo. Entonces saquémonos de la cabeza palabras como mercado, palabras como mercadería, palabras como competitividad. Los profesionales no compiten, colaboran. Justamente así, discúlpame que me gustaría agregar algo, así es como nos desarrollamos todos y cómo evolucionamos como profesionales y como personas, compartiendo, complementándonos, consultándonos. Es la forma que tenemos de enriquecernos. Tal cual, miren, yo creo una cosa, y vale el doble el ejemplo. Vale doble el ejemplo. La historia es como un libro que se está escribiendo, lineal, así como Gutenberg, ¿no? Renglón tras renglón. Bueno, miren, los occidentales escribimos así, los árabes escriben de arriba para abajo, los chinos de derecha a izquierda. Pero siempre lineal. En ese libro de la historia, cada ser humano es una palabra que tiene que ser dicha, porque si no el libro queda en blanco en ese pedacito y se hace incomprensible. Nosotros tenemos que posibilitar, dándole un lugar en el mundo a cada persona para que escriba su palabra en la historia del universo. De la misma manera, los corredores inmobiliarios tenemos que entender que somos como un texto, un capítulo de ese libro, y de que cada corredor es una palabra, y le tengo que dar lugar a ese corredor, porque esa palabra es distinta a la mía. El que es ágil para vender campo, no lo es para administración de consorcios, o no lo es para locaciones urbanas, o no lo es para la compraventa, no lo es para fideicomisos. A ver, ¿dónde está la dificultad para que de una vez por todas cooperemos en lugar de competir? ¿Dónde está la dificultad de que yo le diga, si está con un colega, está en buenas manos? Y no trate de sacar las propiedades que tiene el otro. ¿Realmente me quieren preguntar cuáles son las normas éticas entre nosotros? ¿O las tienen escrito en su corazón? Sigan a su corazón. Yo vendo agua de río, repito. Y el río pasa por el corazón. Muchas veces tiene más que ver con el sentido común y con esto que mencionás vos, de no hacer al otro lo que no queremos que nos hagan, que con otra cosa, que con una regla escrita. Porque por supuesto que si a vos
Tal vez vos no querés sacarle a un colega una propiedad en venta. Suponte que viene un dueño y te dice, mirá, yo quiero abrir un poco el juego porque la verdad es que necesito resolver esto de una manera, entonces levantá el teléfono, habla con el colega, ponete de acuerdo, ¿cómo podemos hacer para resolver esto? Yo lo veo como tender puentes con colegas, tender puentes con clientes y hablar entre nosotros. Tener ese contacto, ese diálogo que nos permita seguir avanzando, seguir construyendo, seguir creciendo, que nos permita justamente, vuelvo a lo mismo, desarrollarnos. Yo preguntaría, ¿qué sentirías de un médico que dice, vení que yo te curo, el otro capaz que te hace cualquier cosa? ¿Alguna vez le pasó a alguno en la vida? Ya está, creo que la respuesta. Tomemos de ejemplo de nuestros hermanos mayores, los que tienen 3.000 años, nosotros tenemos 130. Pero tomemos el ejemplo, vémoslo. O sea, me parece eso es la conducta ética entre nosotros, básica. Naturalmente, tenemos 130 años, somos un bebé. Todavía nos meamos encima, nos cagamos encima, nos tienen que cambiar los pañales, y estamos con estas pelotudeces. Perdón con el término, pelotudeces viene de pelo, no de otra cosa, y yo no tengo ya, así que... No, pero estuvieron, me parece que estuvieron muy buenas justamente estas aseveraciones y estuvo muy bueno esta ida y venida porque hay veces que lo técnico no llega al corazón y por ahí los ejemplos llegan más al corazón y llega más a la mente y capta más y bueno, como que te llega más. Y hay veces que, aunque las cosas, voy a decir, bueno, son tan obvias, son tan precisas, son tan reales, como que lo tenés que decir constantemente como para ir puliendo esa parte de la mente original para que, bueno, no caigamos en la tentación de decir, bueno, que el libre mercado, de que voy a hacer cosas que voy a perjudicar a otro colega o con el afán nomás de ganar unos pesitos más. Así que bueno, me encantó la posición, me encantó. Gracias. Te quiero aclarar una cosa para no dejar de decirte toda la verdad. Te vas a decepcionar con la conducta de muchos colegas. De la misma manera que te vas a decepcionar con la conducta de tus clientes que te mienten. El que te dice yo no le firmé nada, después es el mismo que te dice a vos, mi palabra es lo que basta. Entonces, es ahí donde vale la profesión, que la profesión es consigo mismo, con tu propia interioridad, con lo que vos querés ser, porque sos el único juez de lo que vos hacés. El Tribunal de Ética está simplemente para señalar conductas, no para condenar a nadie. De última, el Tribunal de Ética es pedagógico, es para enseñarte esta conducta, esto no se hace. Es para decirte, o esto sí se hace. Y cuando te decepciona el colega, porque eso va a venir, cuando te decepciona el cliente, porque eso va a venir, es tu relación con vos mismo y con los valores que vos elegiste. Porque en el momento de tu muerte, como el de la mía, no va a haber ningún otro. Vamos a estar solamente vos y yo, en nuestra propia muerte. Y es ahí, como decía Pablo Neruda, el momento de la verdad, de qué habrás elegido a lo largo de tu vida. Y ese sos vos. No vas a poder decir, pero mi colega era un chanto, pero el cliente me estafó. Es simplemente tu conducta contigo mismo. Entonces, cuando te decepcione el colega, o te traicione el cliente, o te traicione el colega, es solamente yo actué bien. Y nunca te vas a arrepentir en tu vida de haber actuado vos bien, haga lo que haga el otro. Te lo quería aclarar porque no van a ser todas flores las que te lleguen a tu cuarto. Sí, tal cual, tal cual. ¿Hay otras preguntas para hacer o acotar? Por mi parte, Julio, ha sido excelente, excelente. Ahí está Santos, otro colega que estuvo conmigo. ¿Qué tal, Julio? Hola, Santos, qué lindo nombre. ¿Qué tal, Julio? Sí, hemos compartido encuentros. Sí. ¿Qué tal? Bien. Con respecto a la virtud importante y fundante de la profesión que vos hacés mención, me parece muy importante, que es la concordia, ¿no?
La concordia que tiene pilares como otras virtudes, como la verdad. Y la verdad objetiva, porque hay una verdad subjetiva, ¿no? Y esto voy a la relación entre los colegas, es fundamental la concordia externa, pero también interna, en el trato profesional, el buen trato como personas, porque somos personas, ¿no sé? Somos personas y tenemos que tratarnos como personas. Por ahí, lamentablemente, hoy día, en los medios de comunicación, sobre todo los grupos de WhatsApp, lamentablemente por ahí se descalifica, se habla sin fundamento, y atentando contra la verdad objetiva. Yo creo que es muy importante tratar el tema de esta relación interna entre colegas y el respeto, ¿no es cierto?, al camarada. Obvio que hay sanción y tiene que haberlo, pero es importante ver al colega como otra persona y al cliente también. No sé si vos querés comentar algo sobre el tema de esta virtud importante que me parece, no sé, bárbara, la concordia. Qué lindo que me hayas puesto bien en los temas abstractos. Dice, hablando de siempre respetando autores, ¿no? Pero dice San Agustín, la concordia es el aspecto externo de la paz. La paz es la paz interior que yo puedo tener conmigo mismo de haber hecho las cosas como yo sentía que debía haberlas hecho. Nadie puede, Confucio ahora, nadie puede dar paz si no la tiene. Entonces, cuando nosotros hacemos concordia entre la gente, y para no hacerlo tan abstracto, vieron cuando te grama y decirle que me tiene que arreglar el calefón, y vos decís, tacaño porque no me ve, y vos decís, dice que él entendería, viste, y vos transmitís suavizando y vas construyendo esa relación. En el fondo estás transmitiendo la paz que vos tenés dentro. Si no tenés paz en tu interior, mal podés transmitir concordia hacia afuera. La concordia, dice San Agustín, es el factor, es la expresión externa de la paz. Y dice Confucio, nadie puede transmitir paz si no la tiene. Entonces, esa paz no es estar libre de tensiones. Esa paz es la paz de conciencia, de tratar de hacer las cosas bien, y cuando las haces más, disculpar al otro y disculparte a vos mismo. Y volver a siguiendo, sabiendo que los seres humanos estamos crucificados literalmente, entre nuestra realidad espiritual e infinita y nuestra realidad material y concreta. Y ahí está toda nuestra grandeza y toda nuestra miseria. Entonces, tenemos que saber que en esa construcción de la paz está esa paz con nosotros mismos, de saber perdonarnos aquellas cagadas, perdónenme, que nos mandamos, y decir, sí, me equivoqué, soy humano. Y ser humano significa ser esta miseria. Pero ser humano también significa ser esta grandeza, que desde esta miseria me levanto y vuelvo a construir la paz entre la gente. Y para aquellos que son cristianos, bienaventurados los constructores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Perdón, no, creo que era abstracta la pregunta. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias. También realmente agradecer al colegio que a través del instituto fomentan todo este tema de formación y capacitación, que es muy importante para el conocimiento de la ética, porque la ética no es solamente un conjunto de normas, sino también un estilo de vida, ¿no? Diría Julián Marías, la sociedad precede al derecho. Es decir, primero existimos los seres humanos gregarios, o sea, el que nos asociamos, y después pusimos normas para poder regular nuestra vida, pero las normas son posteriores a la existencia de la sociedad. La ética está en el corazón de cada hombre, está en cómo me acerco a vos. Si la relación es una relación de amor o la relación es una relación que te percibe como un enemigo. Entonces, esto preexiste la norma. La norma es de aplicación cuando vos tenés que elucidar determinados temas en el conflicto moral que se llama qué es más bueno y qué es menos bueno. Bueno, me introduce un tema que, si quieren, cierro con esto. Dietrich Bonhoeffer. Y perdón, y ya, a manera de despedida y de recuerdo a Dietrich Bonhoeffer, era un pastor luterano, polaco, que fue retenido en los campos de concentración. A mí me gusta mucho, que su primera carta es Cartas a la novia, hablando de que somos humanos, ¿no?
y su último libro, El precio de la gracia. Antes lo fusilaron 3 días antes, lo mataron 3 días antes de la liberación de su campo de concentración. Y los escritos de este luterano son de formación ahora de otras iglesias, entre ellas la católica. Y él dice que frente a la vida hay 3 tipos de posiciones. Por un lado, la posición del normativo, que dice, esta es la ley y así se aplica, la ética apolínea. Entonces es lo normado, fíjate lo que dice la ley, y por lo tanto esto es lo que corresponde. La otra posición es la del negociador. Es decir, mirá, pero frente a esta circunstancia, si está este valor, pero también está este otro. Para no lograr este mal, más vale este mal menor. El problema del primero, que poco a poco queda aislado de la sociedad, porque es tan normativo y la sociedad es tan imperfecta que no puede ser perfecto en la norma. El problema del segundo es que empieza a negociar todos los valores y de repente no se da cuenta cuál es el valor mayor y pierde la idea de la horizontal. Y dice Bonhoeffer entonces, ¿cuál es la actitud justa? Y dice él, que es cristiano, no católico, pero cristiano, dice, cuando vuelva Jesús y vea el desastre de la humanidad hoy, y entendamos que estaba en un campo de concentración, aquel que se pare y diga, yo, Señor, y se haga cargo de los pecados de los que están ahí y de los nazis también. Y dije, yo soy responsable. Frente a nuestra actitud, frente a la vida, nosotros somos responsables. De la actitud de mi colega, de la actitud del cliente. Y naturalmente hago lo que corresponde, pero frente a la realidad de la humanidad y de mi gente y de mi sociedad, yo también soy responsable, no le echo la culpa al otro. Y nada, vale como homenaje a Bonhoeffer, que obviamente murió por seguir diciendo lo que quería decir. No sé si responde la realidad entre la normativa y la responsabilidad. No es lo mismo lo normativo que lo de responsable. Y no es lo mismo la negociación eterna a entender que determinados principios no se negocian. La cuestión es la responsabilidad, en qué situación concreta está actuando el ser humano, porque por eso aquel que te creó, Dios te dio la capacidad para elucidar en esa situación concreta qué era lo bueno y qué era lo malo. Y eso es el conflicto ético, esa es la ética, esa es la moral. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Leo 2 aportes aquí para no pasarlos por alto, antes de concluir con la charla. Es de Juan Carlos Villa. Dice, sin duda que los principios de ética profesional hay que ponerlos en práctica siempre. Totalmente de acuerdo. Y luego de Sergio Casella, a todos, dice, al hablar de ética, tendríamos que definir qué consideramos ética y profesionalismo y cómo trabajamos en conjunto, como por ejemplo, tener un agente inmobiliario. Esa es la pregunta. Oye, yo no la entendí bien la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Claro, no la termino de definir a la pregunta. Dice, al hablar de ética, tendríamos que definir qué consideramos ética y profesionalismo y cómo trabajamos en conjunto, como por ejemplo tener un agente inmobiliario. No saco en claro la pregunta, Sergio Casella. No sé si está todavía. Hola, buenas tardes. Tengo mala señal. No, a lo que yo iba por ahí es que trabajamos con ética y profesionalismo, digamos, o lo que uno intenta, cuando muchos colegas poseen un agente inmobiliario. Bueno, Julio, vos sabrás, tanto en Rosario como en Capital Federal, se utilizan, digamos, las grandes multinacionales como la Rimas y demás, utilizan los agentes inmobiliarios. Estamos hablando de los agentes. Hoy por hoy también en las ciudades chicas estamos viendo, digamos, que colegas, ya sea la secretaria o alguien trabaja como agente inmobiliario de ellos. Entonces... Sí, vamos a distinguir dos o tres realidades distintas que probablemente parezcan encuadradas y ser iguales, pero que no son iguales. Primero vamos a hablar de lo que más afectó a nivel nacional y lo que arrasó en Ecuador, que son las franquicias que tienen agentes.
Y vamos a tomar, si vos querés, para ser muy concretos, el caso de RE/MAX en la Argentina y qué características tuvo y qué características tiene. Esto lo conozco muy bien por haber hablado con el titular de RE/MAX en Estados Unidos, encargado de Sudamérica, y por haber batallado acá desde la Cámara primero y cuando se formó el colegio, desde el colegio con el tema de RE/MAX, ¿sí? En primera instancia, RE/MAX Argentina no es RE/MAX Estados Unidos. Primera cuestión que es necesario discernir. Segunda cuestión que es necesario discernir. El agente de RE/MAX de Estados Unidos rinde cada 2 años un examen que es más duro que los exámenes que rinden nuestros corredores después de 2 años y medio en las universidades. Tienen 5 materias, entre ellas una que es Good Practice, que es ética profesional. O sea, que para ser agente tenés que ser adoptado por un broker que acepte que trabajes con él, broker que es responsable de tu conducta ética como agente, y aparte de eso, como agente tenés que validar tu título en el Estado rindiendo cada 2 años. Si vos comparás ese agente de Estados Unidos con un broker de acá, estamos tecleando. Ahora, los agentes de acá están arreglando una heladera o cambiando una goma y le dicen venía a vender propiedades. Es otra cosa. Entonces, obviamente que la gente de acá tiene que tener título universitario igual que el colega. Es decir, yo me puedo asociar con un colega, pero lo que no puedo es hacer convertir perdón, y lo digo con respeto, un gomero, un carpintero, una cosa, en un corredor inmobiliario y darle las facultades bajo mi firma de que haga cualquier cosa. Eso es una barbaridad, una aberración jurídica. Más allá que en la provincia de Santa Fe RE/MAX haya ganado por prescripción de las acciones, en justicia obviamente es una barbaridad. Ética, por supuesto, pero sobre todo es una competencia desleal y es un ejercicio ilegal de la profesión. ¿Está claro? Esta es una situación. Por lo tanto, toda cuestión que se asemeje a esto cae en curso en las mismas violaciones éticas y legales. ¿Está? En Estados Unidos no es así, ¿eh? Ellos en Estados Unidos piensan que acá es otra cosa. Piensan que es como allá. No se dan cuenta que acá hicieron la versión vernácula de RE/MAX Estados Unidos. ¿Está bien? Es un hecho cultural. Esto hay que hablarlo. El instrumento este que generamos de CASPI, por ejemplo, en realidad tiene como objetivo escondido que estas cosas se planteen a nivel intelectual y no a nivel jurídico. ¿Se entiende? Bueno, perdone, con esto no sé si me fui de boca. Lo otro que hay que corregir es el datero. No, está bien, digamos. ¿Era esa la pregunta? Pero también está el datero, que es otro pichonzuelo vernáculo. Este ya no es el datero sería otro concepto más. Otro tipo de práctica indebida. No, por ahí yo lo que considero es que sí, que siempre se usó. De uso y malas costumbres. Pero por ahí yo lo que planteo es quiero aclarar que el datero también es mala costumbre. Como decís vos, Julio, de lo malo que implementa RE/MAX, exacto, malas costumbres, sí. Sí, malas costumbres. Pero como vos decís de RE/MAX, te digo de inmobiliarias de pueblo, de ciudad, que utilizan a su propia secretaria como un agente inmobiliario, ¿me entendés? Bueno, si es su secretaria en relación de dependencia, cuidado. Si hay una secretaria en relación de dependencia que está actuando en nombre del corredor, es como el secretario del juez. O sea, por supuesto uno es responsable de la acción de sus dependientes, pero hay una diferencia entre el agente de RE/MAX y la secretaria. Fundamental. El agente de RE/MAX, y así se lo publicita, es independiente en su gestión. Haga su propio negocio, inclusive lo publicita RE/MAX. Mientras que la secretaria, si ella piensa azul y el corredor le dice rojo, la secretaria tiene que hacer rojo. Está en relación de dependencia y ejecuta en función de las órdenes del corredor, es como la enfermera y el médico. Ahí eso es legal, pero hay una relación de dependencia demostrada. ¿Se entiende lo que digo? Hay una facultad direccional del empleador, en este caso profesional, que le está diciendo hacerle firmar la autorización de venta a la señora. Ahora, no puede naturalmente la enfermera operar. Hay determinadas cuestiones que son estrictamente del corredor inmobiliario. Ahora, que esté asistido por personal en relación de dependencia, esto no es corredor, exacto. Sí. No sé sí, ciertas partes no, pero digamos,
si se introduce en toda la operación, sí se volveríamos a la ética, digamos, No, por supuesto. a la mala ética profesional. No sé cómo es en Entre Ríos, pero acá en la provincia de Santa Fe el corredor está obligado a estar en la firma de los actos, de los documentos emergentes de los actos, y una serie de cosas que son competencia exclusiva del corredor, que no lo puede hacer un secretario o una secretaria. Ahora, que actúe en nombre del, como por ejemplo tomar una firma y verificar el documento, podría llegar a ocurrir en un momento determinado sobre documentos menores, como puede ser tomar una reserva Sí, hay cosas que sí, tal cual. O sea, pues si no, el corredor sería un hombre múltiple que no llegaría a actuar por sí, tendría que trabajar siempre solo y nunca podría tener un asistente. Esto también sería una locura. Un médico tiene un enfermero. Hacer todo, sí, también. No, eso ya llegaríamos a un extremo demasiado personalista de desempeño profesional. No sé si quedó claro, son figuritas diferentes. El agente, digamos, por un lado, el latero... Siempre y cuando, como decís vos, tendría que estar en forma de dependencia. Estrictamente, de dependencia. Y si piensa rojo y vos pensás azul, o si el corredor piensa azul, es azul. Y él, por lo tanto, no es responsable de lo que actúa, el responsable es el corredor. O sea, y esto en nuestro código de ética por lo menos lo dice, yo creo que el de ustedes también, que toda persona es responsable por la acción de su personal en dependencia, porque tiene la facultad direccional sobre ese empleado. ¿Está claro? Salvo que sea un hecho penal, que robe el empleado. Bueno, ahí la cosa pasó por otro lado, ¿no? Pero eso es un hecho penal ya delictivo de la persona. No tiene nada que ver con la estructura profesional, con la organización profesional. No sé si fui claro, porque pareció que pasó de San Agustín y la cosa a la tierra, bien con los pies en la tierra, pero la ética es lo más profundo que tiene la tierra. Digamos, o sea, no nos damos cuenta y pensamos que la ética es un libro empolvado en una biblioteca, cuando la ética es el escritorio donde tomamos decisiones todos los días. Bueno, hemos sí, llegado al horario. Perdón, Sergio, ¿estabas hablando? No. Hemos llegado al horario. No, gracias. Bueno, perfecto. Que bueno, te tengo que dar muchas gracias, Julio, porque ha sido... ¿se escucha bien o muy bajo todavía? Sí, bajito, pero te escucho. Voy a tener que hacer una sesión enérgica con mi computadora. Más que agradecida porque... y rica esta charla, porque no solo para los alumnos, sino para todos nosotros, creo que a muchos van a compartir conmigo las palabras, de que realmente es un placer escucharte, pero aparte reabrir o volver a ver los conceptos o los principios básicos de nuestra profesión, que muchas veces en el día a día, o a través de del transitar del fin diario, nos olvidamos, o bueno, o nos encontramos enfrentados, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el debatir, como vos dijiste, si es un polvo, es un libro empolvado, ¿no es cierto? O es un día a día que lo estamos viendo continuamente en nuestro escritorio. Realmente para mí la ética ha sido algo vivo, es el nervio vivo de esta profesión. A la cual vivo con pasión y espero que cuando mis alumnos, así como Santos todavía lo recuerdan, muchos alumnos, dejar una huella, pero que esa huella sea de pasión y que realmente de valores, que realmente pueda de transmitir todo esto que entiendo es nuestra profesión, nuestras bases. Por lo cual te agradezco muchísimo, no solo por esta charla, sino por haber hecho un libro que le sirve a los chicos de base y que nos sirve a nosotros y que nos estás representando también en este momento y has hecho un semejante, muy bien, Santos, tenés un 10, que has hecho realmente, Julio también, che, yo no presento el mío, pero realmente considero que como base partimos de ahí. Después vemos el código, sí, vamos a terminar con eso en la materia, ¿no es cierto? Pero creo que es fundamental tener un principio y un principio idéntico, que nos va a igualar a nivel nacional. Y bueno, están llegándote los agradecimientos de todos, de parte de todos en el chat, así que no sé si leerlos o los estás leyendo. Amigo, yo lo estoy leyendo y quiero decir esto.
Más allá de las gracias que nos podemos intercambiar, tenemos una gran batalla para librar juntos. Y el campo de batalla es América, no solo en nuestras provincias, no solo en la República Argentina. No podemos ganar la República Argentina y pensar que vamos a perder América. Entonces, digamos, yo no les agradezco porque ustedes tienen que pelear por ustedes mismos. Y ni me agradezcan a mí porque tengo que pelear por nosotros. Tenemos que pelear por nosotros, por el futuro de nuestra profesión. Y por lo tanto, nada, sumémonos en este pelear por una profesión que nuestros pueblos piden en toda América. Yo les aseguro que este es mi mensaje, por favor. Escúchenlo. Ustedes tienen que pelear en Entre Ríos para ganar Entre Ríos, nosotros en Santa Fe para ganar Santa Fe, pero sobre todo todos tenemos que pelear para ganar América. No se gana América sin Brasil, no se gana América sin Ecuador, no se gana América sin México, no se gana América sin los Estados Unidos. Vamos por todo en el sentido de que todos los corredores inmobiliarios de este continente somos un solo profesional, con un solo concepto del profesional, y créanme que se me va la vida en dejar los fundamentos, así como fue el libro de ética para empezar en la Argentina, en esta nueva agrupación, a los que quieran participar, de los que están acá, para compartir los conocimientos. Fue un gran orgullo, una gran alegría para mí que de un corredor inmobiliario de San Juan, como el ingeniero Olivera, que presentó su primer trabajo, fue compartido y traducido en Brasil para difundir los conocimientos de un corredor sanjuanino en Brasil. Me parece excelente, primer trabajo. Metamos 400 trabajos este año, y esos 400 trabajos que sean difundidos por toda América. Una sola profesión, un solo continente, una sola nación. Yo lo sé que en política, esto no me interesa la política, no me interesa la frontera, me interesa el profesional que es uno solo en América Latina. Y tenemos que pelear, perdón, uno solo en América. Y tenemos que pelear por esto. Porque si yo lo consigo en Ecuador, si lo consigo en México, si lo consigo en Venezuela, lo consigo en Argentina, lo consigo en Paraguay, lo consigo en Uruguay. Vamos en ese sentido con la concepción de que los corredores inmobiliarios somos un solo profesional en toda América. Y tenemos que luchar por esa concepción. Créanme los más jóvenes que algún día lo van a ver. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Julio. Un placer. Estén bien. Un saludo a cada uno. Muchas gracias.